Y ese sumo sacerdote tenía que estar íntegro y caminar derecho, o el Señor lo mataba en su misma presencia. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo hubo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto nos hace a nosotros tener algo que no había en el Antiguo Testamento. Y eso es que nosotros podemos ir directamente al Padre sin intermediarios, sin ningún sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote fue el Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos acceso, pero ¿cómo vamos a clamar y cómo nos vamos a acercar a Dios? Eso es lo que vamos a estudiar. A través de la oración, pero ¿cómo vamos a orar? Amén. Vamos a ver lo que es un protocolo. Porque hay gente que hace su protocolo para poder antes de entrar con Dios. Eso lo hacen los políticos. Señoras y señores diputados de la nación tal, señor vicepresidente de la república, señor no sé qué, honorarios, y empieza a dar una lista. Y después dice, me dirijo a ustedes con el objetivo, pero tuvo que poner un protocolo terrible. Pero eso se hace en la política. Y eso hacen los evangélicos también en la iglesia. Hacen una de protocolo que lo vamos a ver. Amén. Y les va a dar risa a ustedes, pero eso es lo que realmente hacemos muchas veces. Y es bueno aprender para que nosotros tengamos respuesta a nuestra oración. Oído lo que le estoy diciendo, para que nosotros tengamos ¿qué? Respuesta a la oración. ¿Por qué usted no quiere orar? Porque no hay respuesta. ¿Por qué no le dan ganas de orar? Porque no hay respuesta. Y si no hay respuesta, ¿quién quiere orar sin respuesta? Nadie. Usted va a anunciar un Dios que no responde. ¿Qué le va a decir la gente? Vaya, báñese con su evangelio. Eso no funciona. Eso es un cuento bien contado. Claro, porque lo estamos haciendo mal. Pero si nuestra oración tiene respuesta, ¿por qué cree usted que los discípulos se le acercan al Señor Jesús y le dicen, enséñanos a orar? ¿Qué vieron ellos en la oración de Jesús? Algo tuvieron que haber visto. No se van a acercar a alguien diciendo, enséñanos a orar, ese tipo no sabe ni orar. No, eso fue algo que llamó la atención en ellos y le dijeron, enséñanos a orar. Porque vieron que la oración de Jesús era una oración que tenía respuesta. Sí, amén. Tenía respuesta. No era que oró Jesús y a los 3 años y medio Dios hizo el milagro. Pero esa es la oración de nosotros. Nosotros vamos a orar por alguien. Si Dios es bueno y no se muere, Dios va a hacer la obra, hermano. Siga confiando. Pero cuando Jesús los comisiona, les dijo, vayan y sanen a los enfermos. ¿Qué les dijo que hicieran? No, que ver si querían. Y entonces, ¿cómo debían orar ellos entonces? ¿Con qué certeza? ¿Con qué seguridad? Mire, es fácil hacer una oración como la que Jesús hace. Jesús llega ante la tumba de Lázaro y le dice, Padre, te doy gracias porque sé que siempre me oyes. ¿Cómo le dijo a él? Padre, te doy gracias. Pero no llegó, Padre, Señor, Padre. Así oramos nosotros. Espíritu Santo. Y oramos para que nos crea el Señor. Eso es entender el cómo acercarse a Dios. ¿Sí? Él no llegó así. ¿O ven ustedes a Jesús en la oración así? ¿Cómo llegó? Reconociendo al Padre en primer lugar y le dijo, sé que siempre me oyes. Sé que al Dios al que yo le clamo está vivo. Amén. Y esa es la seguridad y la certeza que todo creyente debe de tener, porque de lo contrario, usted me puede decir, pastor, yo oro mucho, pero tu oración no tiene respuesta, porque lo que haces es perder el tiempo. Te puede pasar 3 horas metido en un cuarto, disque orando y clamando y sin tener respuesta a su oración. Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó para que esa respuesta se diera? Inmediato se levantó Lázaro. Inmediato. ¿Y hizo una oración larguísima? No. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dicen hay un endemoniado? Denme chance esta semana, me voy a preparar para poder ayunar y orar. Pero se supone que ese es tu estilo de vida y que debes de andar preparado todo el tiempo. Cuando usted le digan hay que liberar a esta persona, usted no tiene que decir denme chance esta semana. ¿Cómo que denme chance esta semana? Ya muere bien. Y decir, hermano, como que digan, bueno, hermano, yo ando desnudo, me voy a ir a vestir, denme chance. ¿Cómo va a hacer eso?
No, la vida del creyente, usted tiene que andar preparado para echar fuera demonios hoy, mañana y siempre. Punto. Amén. Porque no es usted, es al Dios al que usted le clama, el que va a hacer la obra. Amén. Pero no es lo que hacemos. Nomás nos dicen que hay un enfermo y lo primero que vamos a hacer es encerrarnos al cuarto a orar. Úsame, Señor, que me revele su gloria, Padre. ¿Por qué? Porque somos inseguros. Porque sabemos que muchas veces la oración no va a tener respuesta. ¿Por qué no va a tener respuesta? Porque estamos orando mal. Aunque no diga amén, esto no es para decir amén. Amén. Pero esa es la realidad. Nosotros debemos de conocer en primer lugar al Dios que le estamos clamando. Amén. Porque si el Dios al que le clamamos responde, entonces no hay por qué ir con duda e incertidumbre delante de Él. Amén, iglesia. Amén. ¿Cómo nos vamos a acercar? Confiadamente al trono de su gloria, de su gracia. Amén. ¿Cómo vamos a llegar? Confiadamente. Confiadamente. ¿Así se acerca usted a Dios? Amén. Gloria a Dios. Confiadamente al trono de su gloria. Así tenemos que llegar. Amén. Vamos a ir a la Biblia para que vayamos entrando en materia. Lucas capítulo 11, verso 1. Es bueno Dios. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, ¿qué dice, hermano? Ajá. Y empezó a darles el modelo de oración, Amén. ¿verdad? Amén. Pero la pregunta es, ¿qué vieron ellos? Dígame uno que llegó a Jesús y se fue sin nada. Uno. Todos los enfermos los sanaba. Amén. ¿Ah? Era impresionante, la respuesta era eminente. Incluso por los que no oraban, porque la mujer Y que le Cor- tocó el manto. correcto. Y dice, multitudes le seguían. ¿Por qué le seguían? Porque en él había poder y autoridad. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Yo sé que algunas veces la manera en que yo expreso la enseñanza quizás suena muy pesado, pero ¿sabe qué? Si usted no tiene evidencias del Dios al que usted adora y al que usted sirve, su evangelio no sirve y no funciona. ¿Cómo podemos nosotros transmitir o impactar el mensaje a la gente que no conoce de Dios y los primeros que vivimos en derrota y en fracaso somos nosotros? ¿A quién podemos impactar con un evangelio mediocre así? ¿A quién nosotros podemos llegar y sacudirle los cimientos de la incredulidad, de la religión, del dogma y de todas esas cosas y decirle, yo he conocido a un Dios todopoderoso que te puede levantar de esa condición? Amén. Amén. ¿Cómo? Si no lo hemos vivido. Así es. Amén. Entonces ellos se le acercaron y le dijeron, enséñanos a orar. Amén. El Señor le dijo, mire cómo iban a orar ellos. Cuando oréis, decid. Ajá, ¿cómo iban a decir ellos? Padre nuestro que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? En primer lugar, reconociendo la paternidad de Dios. Segundo lugar, glorificando su nombre. Amén. ¿Ah? Eso es lo primero que hacemos nosotros cuando venimos a orar. Padre, ya llegué, usted sabe, necesito que me provea para esto, que sane a fulano, que haga esto. Como si Dios, hermano, no sabe las cosas que tiene que hacer y nosotros traemos una información para que a Dios no se le olvide. Sane a aquel, liberte al otro, corra para allá, haga esto. O sea, Dios sabe lo que tiene que hacer. Usted no tiene que recordarle a Dios lo que Él ya sabe que tiene que hacer. Es más, usted cuando me ve predicar aquí nunca me ha escuchado decirle, Señor, úseme. Yo sé que Él me va a usar porque lo que estoy haciendo es su obra y su Amén. voluntad. ¿Por qué tengo que decirle, Señor, úseme si para eso me llamó? Así es. ¿Estamos? Amén. Entonces hay que tener cuidado en la manera que nosotros oramos, porque esas oraciones muchas veces no tienen respuesta porque lo estamos haciendo mal. Y si Dios te contesta una oración cuando tú la ejecutas de una manera equivocada, ¿cuál es el problema? Dios crea en ti un patrón y tú vas a pensar que va bien cuando realmente estás mal. Así es. Por eso es que no recibí lo que pedí porque pedís mal. Amén. Así lo narra el libro de Santiago. Amén. Alabe lo que Él es bueno. Amén.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De dónde tiene que venir la voluntad de Dios primero? De arriba. Y si es la voluntad de Dios, que se haga aquí en la tierra también. Pero ¿qué están diciendo los predicadores hoy? Que la voluntad de la tierra se haga en el cielo. Ajá, al revés, así es. ¿Tiene lógica? No. Nosotros no nos dejamos dirigir. Si no se puede dirigir ni siquiera una nación, ni nosotros nos entendemos, pues solo peleando vivimos. ¿Cómo vamos a gobernar el cielo? Si no nos podemos gobernar ni a nosotros mismos. Amén, así es. No, por eso dice, hágase tu voluntad. En el cielo, amén. Así en el cielo como en la tierra. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Ajá. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Todos los dedos. Ajá. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdónanos, porque nosotros también perdonamos. ¿Oído con eso? Perdónanos. Porque también nosotros perdonamos. ¿Usted perdona? Perdono, pero no olvido, dicen algunos. Entonces, ¿perdona usted o no perdona? No perdona. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonar, Dios no nos puede perdonar a nosotros Así tampoco. es, amén. Porque eso es un perdón condicional. Si usted perdona, Dios lo va a perdonar. ¿Sí? Sí, amén. Pero si usted no es capaz de perdonar a su hermano que ve, ¿cómo puede decir yo amo a Dios? ¿Cómo? Ya se le fue el gozo. Amén. Vamos a lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Ahí mismo, cerquita. Para que no corra mucho. 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche. Orando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? Toda la noche. Nosotros ni cantando coros de júbilo ni adoración no duramos toda la noche en la vigilia. Jesús pasó orando toda la noche. Amén, iglesia. Toda la noche pasó orando. Yo le aseguro unas 2 horas de oración y ya todo el mundo está dormido en la presencia del Señor. Pero pasar orando toda la noche, él descubrió algo que la iglesia no ha descubierto todavía. Para pasar toda una noche orando, algo bueno tiene que tener eso. Algún secreto hay ahí. ¿O no? ¿Y cómo tenía que hacerlo? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Sí, es Pero amén. toda la noche pasó orando. Wow. Dios. Entonces era una persona que sabía hablar con su padre. ¿Verdad que cuando usted se encuentra una persona, bueno, su padre, digamos que su papá se fue lejos y que ya días no lo ve, cuando por fin lo ve, usted quiere hablar de muchas cosas con él, ¿verdad? Pasa la noche. Y usted quiere seguir hablando y hablando y ya vayan a dormirse, dice la señora, ya es hora, vayan a dormirse, ¿qué ruido tienen ahí? Y ellos lero, porque ya días no ve a su padre, usted quiere hablar con él. ¿Sí o no, hermano? Sí, amén. Pero si es un desconocido, si es alguien que a usted no le interesa, usted solo lo saluda buenas noches y un solo a dormir. Amén. Sí, amén. ¿Cómo usted? ¿Por qué? Aquí viene el punto. ¿Por qué a usted en 5 minutos se le acaba todo lo que tiene que decirle a Dios? En 5 minutos. Y eso siendo misericordioso, 5 minutos. ¿Por qué en 5 minutos ya no tiene nada que decirle a Dios? ¿Por qué más? Porque no oramos. No, porque no oramos, no. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Algo más? ¿Por qué? Porque no estoy interesado. Porque no recibimos. No hay agradecimiento. Sí, ahí está otro punto importante. ¿Por qué más? No hay agradecimiento. Sí, no, porque si se basa solamente cuando estoy agradecido, mi oración no Es funciona. condicional. Porque eso es prostituir al Dios que adoramos y no puede ser así. No. A Dios hay que amarlo con o sin respuesta. Amén. Siempre. Lo que decía el hermano, que la respuesta que yo espere no sea la que Dios me mandó, Siempre voy a tengo adorar. que Darle gracias. adorarlo y darle gloria, porque Él sabe lo que más me conviene a mí. Amén. Vuelvo y le digo, cuando nos acercamos a Dios, venimos a darle directrices, direcciones, haga esto, haga lo otro, vaya a salvar a fulano, haga esto, Señor, el otro se está muriendo, aquel está con la pata
colgada, Señor, auxílielo. Pero y el otro es un gran rebelde y está adorando unos muñecos allá y usted mandando a Dios que vaya. No, Dios respeta, oiga lo que viene, Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Si usted no quiere a Dios, Él no puede hacer nada. Sí, Señor, no puede. Amén. Eso que hagamos una vigilia para que Dios se glorifique en esta ciudad, no va a pasar. Amén. Hagamos cadena de oración para que Dios haga esto, tampoco. Amén. Así es. No, la Biblia dice, sí, se humillare Mi mi pueblo. ¿Quién se tiene que humillar? El pueblo. El pueblo. Los impíos a Dios no le interesa, Él tiene un trato con ellos ya, Amén. punto. Así es. Pero Dios está esperando que quienes se humillen son Sus hijos, su pueblo. Amén. Amén. Y está en el Antiguo Testamento, pero Amén. Dios está esperando que su pueblo se humille. Amén. ¿Y qué más dice? Y buscar en mi rostro. Y orar y buscar en mi Y rostro. apartar de sus malos caminos. Ajá. Entonces yo iré. Entonces, Yo iré y sanaré su tierra. wow. Y perdonaré sus pecados. Amén. Pero hasta entonces, esa es una bendición que condicional. Amén. Que debe de haber humillación, debe de haber ¿qué? Oración, hablar con Él, Amén. pedir perdón. Amén. Y entonces Dios va a responder. va a sanar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra y va a perdonar nuestros pecados. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Entonces dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó. La noche orando. Ajá, aleluya. ¿Verdad, hermano? Amén. Qué bueno Dios. Hechos capítulo 6, versículo 4. Aquí vamos a ver cómo los discípulos también hicieron de la oración un estilo de vida. Que aprendieron del maestro y ellos querían seguir el mismo consejo. Amén. Hechos capítulo 6, verso 4. Amén. ¿Lo tiene alguien? Lo puede leer. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Mm? ¿En qué iban a permanecer? En la oración y luego en la palabra. ¿Pero quién dijo eso? Los apóstoles. Pedro. 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 Sí. Dijo que no iban a descuidar la palabra. ¿Por qué? Por atender a las mesas. Amén. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Usted va a evangelizar y lo primero que se pregunta, ¿y por qué el pastor no vino? ¿Por qué el pastor no está aquí? El pastor debería limpiar la iglesia también. Y el pastor tiene que dar ejemplo. Ahí le hablan. Vuélvanlo a leer, hermano. Bueno, voy a leer desde el 2, dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ese qué es? Esa es la tarea de los líderes. ¿Saben qué? Personalmente no estoy haciendo el trabajo que debería de hacer. Porque un pastor, para que de verdad traiga un alimento quizás mucho más fuerte, mucho más sólido, me estoy esforzando para que usted coma bien. Pero aún así, yo tendría que estar al tiempo completo en la obra. ¿Sí? No debería yo estar laborando en lo secular, en lo material. Yo debería estar dedicado al estudio de la palabra. ¿Sí? Pero no hay los recursos para poder hacer eso. Pero esa palabra es tan maravillosa, es tan gloriosa, hermano, que no debemos descuidar la oración, Ni el ministerio de la palabra. la oración Y la palabra. y la palabra. Son los dos elementos principales para todo creyente. Amén. Si usted descuida la oración, pero no cualquier oración, ya se lo dije. Amén. Porque algunos oran solo cuando se los está llevando el diablo, entonces sí oran mucho. O cuando les va bien, se van de vacaciones y se les olvida Dios. No, en todo tiempo Amén. tenemos que dar gracias. Debe de haber gratitud delante de Él en todo tiempo. Amén. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 35. Amén. Qué bueno Dios. Así es. Marcos 11, 35. 11:35. Qué bueno Dios. Sí, amén. 33, perdón, déjenme ver. No, me equivoqué en la porción entonces. Déjenme ver. Es 25, papá. 25. 25. Ok, gracias, hermano. Y
Cuando estéis orando, Ajá, sí, esa es. perdonad si tenéis algo contra alguno, Gracias, hermano. Sí, ese es. para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo mismo que estaba diciendo allá. Ajá. 11:25. 11:25. Entonces, ¿está hablando de qué? Perdonad. De perdonar. Amén, hermano. Amén. 11:25. Sí, amén. Qué bueno es el Señor. Entonces, ellos aprendieron un estilo de vida de cómo caminar en oración. Aquí viene. Ahora vamos a entrar en materia. Esto era solo la probadita. Entonces, la oración no debe de ser, negativamente, no debe de ser una sección de información para decirle a Dios lo que me gustaría que hiciera. Amén. ¿Lo escuchó? Sí, amén. La oración no debe de ser Un medio de información. una sección de información para decirle a Dios lo que me gustaría. Amén. Porque así lo tomamos muchas veces, ¿verdad? Sí. Señor, haga esto, salve al otro, liberte a no sé quién. Una sección de información. Es decir, como si a Dios se le olvidó algo. A Dios se le conoce. ¿Cómo se le conoce a Dios? Como el anciano de día, como el que nunca duerme. Así se le conoce a Dios, ¿o no? Sí. De aquí no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. El que nunca duerme, ese es Dios. El anciano de día, ¿qué quiere decir? Que los años no pasan sobre él. Amén. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Sí. Amén. Amén. Pero cuando usted viene a decirle, Señor, yo quiero que haga esto, ¿le preguntaste a Dios si esa es su voluntad? Amén. ¿Ah? Le preguntaste a Dios si está de acuerdo, no solamente con la palabra, oído lo que viene, présteme atención aquí, porque a veces decimos, pastor, yo estoy orando conforme a la palabra. No, hay porciones bíblicas que no te sirven a ti, Amén. aun cuando las recites. Sí, amén. Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. No. ¿Le sirve o no le sirve? La Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Le sirve a usted? Ay, ahí dudaron. ¿Le sirve o no le sirve? No le sirve. Porque era una promesa específicamente para un hombre. Y sucedió, se salvó toda su familia. Y fueron bautizados todos también. La Biblia lo registra. Pero no es una promesa para la iglesia. Ah, eso no es para nosotros. No. Eso era para él en su Amén. momento. Así es. Entonces, imagínese usted orando, oído lo que viene, oído esto, présteme atención, usted le está diciendo, Señor Jesús, su palabra dice, oiga el error que estamos cometiendo, que cree tú, ya estoy creyendo, amén, sí sabe, ¿verdad? Amén, bueno, y después dice su palabra que serás salvo, tú y toda tu casa, pero yo veo a los míos descarriados, están más endemoniados que nunca, Señor, y su promesa, pero ¿quién te dijo que esa promesa es para ti? Así es, amén. ¿Te va a responder Dios esa oración? Entonces estás mal. ¿Quién está mal? ¿Dios o tú? No, yo. Pero es que yo me aferro a esa promesa. Pues eso es como que te estés agarrando de algo que está, como un globo que está ahí, usted está agarrado de eso. ¿Qué firmeza hay en eso? Nada. Entonces usted está agarrado de una promesa que no existe, que no es para usted, Amén. que es para otro tiempo, y Dios no puede traer respuesta a su oración porque es una oración de delincuencia la que estamos haciendo. Entonces, pastor, está malo pensar o decir que los hijos de uno que andan descarriados, solo porque está la promesa o está escrito eso en la Biblia, que un día tienen que venir a los pies del Señor. Está mal y está bien, depende de este punto. Si usted los instruyó en el camino, ellos están bajo la promesa. ¿Por qué? Porque dice, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará. Esa sí es una promesa. Pero hay gente que nunca le ha hablado de la Entonces Biblia. no puede esperar lo que no ha sembrado, porque ahí vamos a la siembra y a la cosecha. Entonces usted, ¿cómo puede esperar cosechar algo en donde nunca sembró? Amén. Es imposible. Porque mucha gente está creyendo que por la promesa No, esa van no a es- venir. No. correcto, pero no es una promesa. Por eso lo estoy explicando, porque no es una promesa. Amén. Entonces, ¿qué sí funciona?
la intersección. Ajá, la intercesión. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Amén. Porque la oración del justo Obrando eficazmente puede mucho. Entonces, nosotros sí podemos orar pidiendo a Dios misericordia por ellos, y eso sí funciona. Amén. Porque aunque alguien rompa un principio en el mundo espiritual, por la oración de los justos, por la oración del pueblo, puede alcanzar misericordia. Amén. Eso sí es bíblico 100%. Así es. ¿Sí? Porque Pedro estaba encarcelado y la iglesia, ¿qué hacía? Intercesión por él. ¿Y qué pasó? Fue liberado. Tuvieron respuesta. El más llegó y tocó. Ajá. Y la muchacha descontenta no le abrió. Un fantasma, dijo cuando lo vio. Amén. Descontenta ni le abrió. Y pues dice, no, yo no soy un fantasma, yo soy Pedro. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Es Dios. decir, miren lo que viene ahora. Ahorita, hermano. Pero miren lo que viene ahora. Cuando usted comience a vivir en una dimensión en donde la respuesta de Dios usted la contemple seguido, para usted lo sobrenatural de Dios, oído a esto, va a ser natural para usted. Amén. ¿Sí? Así es, sí. Pero cuando usted está en un mundo allá carnívoro, carnal totalmente, los milagros van a decir, wow, oh santo Dios, qué bendición. ¿Usted cree que a ellos les sorprendía ver un milagro, un paralítico? Algo cotidianamente lo veían. Amén. Todos los días sucedía eso. Amén. Amén. Hoy no, hermano, lo ponemos. Ese era el pie, ¿verdad? Póngalo de este ángulo. Vaya, hermano camarógrafo, por favor. Ajá. Usted también, que haya evidencia, que aquí en la iglesia. Sí, ¿Qué es eso? Amarillismo. ¿Qué es eso? Sed de prestigio. ¿Qué estamos buscando? Que se nos reconozca que aquí es donde suceden los milagros. No, hermano, a nosotros no nos interesa que la gente nos aplauda. A nosotros nos interesa que entendamos el propósito y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Eso es todo lo que buscamos. Qué bueno, Dios. Sí, en referencia a lo que nos ha comentado mi hermano José, que también, no sé, yo creo que tú lo has de haber escuchado también, que se ha dicho por mucho tiempo que porque mi mamá es tremenda sierva, yo ya, por eso yo voy a ser salvo también. Porque eso yo lo escuché, o porque mi papá es un tremendo pastor, aunque yo ande descarriado, yo estoy bajo la promesa. Ese error se ha cometido mucho tiempo. Sí, pero la cuestión está en la instrucción. Por eso es muy importante. Yo siempre les digo a ustedes, traigan a sus hijos. Aunque estén ahí medio incómodos, tráiganlos. Porque es muy importante, hermano. Amén. Usted los mira ahí medio distraídos, pero ellos prestan más atención que uno. Así es, amén. Y un día esa semilla va a dar Eso fruto. es, amén. Pero si el mal es que los está gobernando, ¿qué fruto van a dar? El malo. Ujú. Es que pobrecito, los niños se desvelan, hermano. Ay, hermano. Para lo de Dios es pobrecito, ¿verdad? Sí. Pero para lo del diablo, gloria a Dios. Amén, así es. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. No puede ser así. Amén, amén. Lo de Dios es Sí, primordial. amén. Aunque no digan amén, así Amén, es. así Porque si usted siembra, va a cosechar. Pero si no siembra nada, ¿qué va a cosechar? Nada. es. Que no se le vaya el gozo. Amén. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Se recuerdan también que el apóstol Pablo dijo que orad sin cesar? Hicieran oración, ¿verdad? Pablo, sí, orar sin cesar. Amén. ¿Lo dijo él o no lo dijo? Jesús Que había que orar también. Sin cesar. ¿Ah? Pero ¿cómo oramos sin cesar? O sea, vea lo que viene. ¿Cómo vamos a orar sin cesar? ¿Cómo funciona eso? Ayúdenme. ¿Cómo creen ustedes que funciona? Es que vamos a estar, Padre nuestro que estás en los cielos santificado ya. Ay, me equivoqué, esta regla no era aquí, pero Padre, te damos gracias, Señor. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de ser constante en la oración. Correcto. Igual que a nosotros en la iglesia nos han metido que para ser espiritual hay que pasar ayunando 40 días y 40 noches, y que hay unos bárbaros que han salido a decir que ellos no hicieron 41 días de ayuno para no ganarle a Jesús. Ya son tan buenos ellos que no quisieron ganarle a Jesús. Hermano, esa es una barbaridad. Eso no es realmente el propósito del ayuno y la oración. Esas cosas tienen su lugar, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, cuando usted va a orar, ¿cuántos han orado en su mente aquí? Yo lo he hecho. Hay días que estás enfrentándote a los demonios, no puedes ni abrir la boca. ¿Cómo vas a hablar? En la mente reprendiendo. Alabe lo que es bueno.
Amén, hermano. Sí, amén. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que tú tengas la mente de Cristo. Que en tu trabajo pienses en Él. Así es. Porque eso es tener una mente espiritual. Donde quiera que usted anda, piensa en el Señor. Amén. Así es. Y aparece la tentación, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque amo a mi Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo eres entonces? Una persona espiritual. Así es. Pero hay gente que del ayuno se han ido a acostar con la mujer del Ajá. vecino. Así es. Del ayuno se han ido a hacer cosas que no deben. Amén. Así es. Porque somos carne. Así Y todos es. los días somos tentados. Y entonces el ayuno ni la oración santifica a nadie. Amén. Entonces el concepto de la iglesia es: usted ora y usted ayuna y usted va a ser santo. Mentira. Ajá, no. Usted ve, si nunca tiene dominio propio, usted seguirá siendo el mismo carnal de siempre. Así es. Amén. Hasta que usted aprenda a tener dominio propio. Amén. Así es. Alabe lo que le es bueno. Amén. Así es. Entonces, ¿qué dice Hechos capítulo 1, versos 13 y 14? Todos estos Perseveraban. perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, ¿en qué perseveraban? En la En oración. oración Y en ruego. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. La oración no puede ser impositiva. Así es. Amén. Présteme atención. ¿Cómo no puede ser la oración? Impositiva. ¿Qué es ser algo impositivo? Que yo venga y le diga a la hermana, usted tiene que, no, desde el momento que le digo, tiene que, Ya le está estoy imponiendo. Ujú. Deja de ser gracia y pasa a ser ley. Ajá. ¿Mm? El típico hermanito que no sabe y que se mueve en el mundo de las emociones según el espíritu, habla 3 lengüetazos y de una vez le dice el Señor que tienes que pasar orando esta semana. Y ese bárbaro o esa bárbara ni siquiera ella ora. Ajá. Pero bien que anda mandando a otra persona a orar, Ajá, sí. pero él o ella no lo está haciendo. Ajá, amén. Entonces, ¿dónde está tu evidencia que tú lo estás haciendo, que a ti te funcionó y por ende le va a funcionar al otro? No, claro, es fácil decir, bueno, hermano, ¿quieren ser bendecidos? Amén, van a hacer todo. 40 días de ayuno. Amén. Entonces no puede ser como, Impositiva. no puede ser, no, negativamente. Amén, hermano, ¿están aquí? Amén. Amén. Tiene que ser imperativa. Imperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo decido. ¿Sí? Miren lo que viene. Que cuando usted no tenga ganas de orar, no ore. ¿Cómo, pastor? Sí. Aquí no hay tales de decir, esfuércese, hermano. ¿Usted cree que Dios no lo conoce a usted? O sea que usted va a estar con la cara fruncida ahí diciéndole, Señor, te amo. Y la persona más hipócrita es el que está orando sin conocer al Dios que está orando. Eso es lo más hipócrita que usted puede hacer. Amén. Están ahí de rodillas aguantando que ya casi se muere, pero hay que estar de rodillas porque... No. Amén. Dios no quiere penitencia. Dios no se complace de los sacrificios como de la obediencia. Amén. Si usted no quiere orar, no ore. ¿Pero por qué no quiere orar? Porque usted no conoce a Dios. El día que usted comience a conocer a Dios, usted no va a dejar de orar. Amén. ¿Lo escuchó? Sí, amén. Un día le preguntaron a un hombre, yo nunca te he visto orar a ti, así, descaradamente, y eres predicador, y se llama Pepito Berrío. ¿Sabe qué respondió el Señor? ¿Cuándo has visto a un pez tomando agua? Cuéntame, ¿cuándo lo has visto? Amén. Se le parató el tipo, dijo, bueno, sí es verdad. La vida de él es la oración. Me mantengo en la oración. No necesito impresionar a nadie. Que a ver al que dura más de rodillas, hermano, yo ya no aguanto, pero me están viendo y pues ni modo, tengo que permanecer aquí. No. Hermano, lo que usted va a hacer para Dios, hágalo bien hecho. Si usted quiere estar de rodillas, hágalo. No hay ningún problema. Quiere, hermano, Dios conoce todo. Si usted está, mire, enfermito y ella acostado ahora, ¿usted cree que Dios no va a escuchar su oración? Claro que sí. Amén. ¿Lo va a escuchar o no lo va a escuchar? Amén. Claro. ¿Tiene que ver la posición? No tiene nada que Ajá. ver. Así que estaba enfermo. Dios ve el por qué y para qué. Amén. Escúchalo, el por qué, ¿Y para qué? por qué ora y para qué. Ajá. ¿Qué te mueve a orar y con qué sentido lo haces? Amén. 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 Sí, amén. No, hay uno que dice, hermano, yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana a hablar con Dios. Quiere decir que a las 5 ya Dios no atiende. Ni a las 6, ni a las 7. ¿Usted cree que Dios tiene un horario en donde lo va a atender? Está más vacío. No.
Eso es ser un religioso. Amén. Y venir a decirle a la gente, si usted quiere desvelarse a la una y quiere estar orando, gloria a Dios por usted, esa es su vida. Amén. ¿Cómo me venga a decir a mí que me levante a las 4 de la mañana y yo no quiero? No, hágalo usted si quiere. Bien, amén. Personal. Sí, amén. Sí, hermano, Amén. porque a veces te quieren imponer algo que tú no lo quieres hacer. Así es. Igual, yo siempre les he enseñado a ustedes que, por ejemplo, las personas, usted que está sentadito ahí, mire, las mujeres pueden andar con sus aretes, yo no les voy a prohibir nada, pero el día que usted se quiera subir aquí a predicar, a cantar, usted tiene que volarse los volados del diablo. Amén. Sí, señor. Pero ahí sentado, no, hombre, si quiere andar unos rines de bicicleta, póngaselo, a mí no me interesa. Pero usted está de oyente, pero en el momento que usted pasa a ministrar aquí, fuera todo eso. Amén. Amén. Como dijo uno, fuera espíritu de Jezabel. Que eso es otra cosa, que la iglesia va y ora. Espíritu de cáncer. ¿Quién te dijo que el cáncer es un espíritu? ¿Ah? Espíritu de cáncer, ¡fuera! Esa es la manera de orar. No. En primer lugar, no es un espíritu. Amén. ¿Sí? Y no es ahora porque yo digo, ¡ah! ¡Ah! Y la gente, hermano, con que cae una culaca. No es la manera de orar. Así es, Usted no ve a Jesús haciendo eso. No. Jesucristo reprendía, sal fuera. Punto. Se acabó. No que no. Cállese la boca y salga. Ajá. Punto. Amén. Eso es tener autoridad. Amén. Amén o no amén. Amén. En la iglesia evangélica eso pasa. De tal manera que una vez un pastor estaba echando fuera un demonio, el demonio estaba tan cansado, le dijo, ve a comprarte una Coca-Cola porque esto va para largo. No te vas tú, me voy yo porque ya no aguanto. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que con la gritería es que nosotros tenemos el poder. Así es. Amén. Entonces, el grito y la verborrea no es Así es. la solución a las cosas. Amén. 3 preguntas, pastor. Ajá. ¿Puede orar uno sentado? ¿Puede cantar sentado? Claro. ¿Y puede leer la Biblia sentado? Claro. Porque hay personas que si, que si uno está sentado leyendo, orando o cantando, está malo, Dios no va a escuchar. No tiene nada que ver, Dios no lo escucha. Ahora hay una cosa, la obediencia es muy importante. Si a usted le dijeron póngase de pie Hay que poner. Hay que ponerse de pie. y usted se quedó sentado, a no ser porque esté enfermo, entonces ya usted está siendo rebelde, Ajá. porque le dijeron que se ponga de pie. Amén. Ahora, si usted está enfermo, aunque me digan 100, que pare él, yo estoy enfermo. Y Dios lo sabe, sí. Sí, correcto. No, y nadie me puede obligar porque yo no me siento bien de salud. Amén. ¿Dios me va a matar por eso? ¿Me va a condenar? No, porque Dios conoce mi condición. Así es. Ahora, si lo hago ya por ser aragán y flojo, entonces ahí hay otra cosa. ¿Sí? Pues nosotros hemos tenido casos de gente que, hermano, vamos a orar. Ellos se ponían a cantar. Hermano, vamos a cantar. Ellos se ponían a orar. Vamos a predicar, poner a leer. ¿Ah? Y de ahí, en la predicación, va a dar. Eso ya me lo puedo yo revés y derecho. Cuando veo a alguien haciendo así, ese pobre cliente nunca ha tocado su Biblia. Jamás la ha tocado. Y aquí a la iglesia se le viene a meter el espíritu de De estudio. Como todos le dicen espíritu. Pero es mentira, no funciona así. No. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que nosotros hacemos. Amén. Amén. ¿Qué es la oración? Un estilo de vida. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Yo no tengo que orar cuando ya tenga el lazo en el cuello, que ya me esté muriendo, entonces voy a orar. No. En todo tiempo, en todo momento. Amén. Vamos a avanzar porque el tiempo va, hermano. Me había fijado. Amén. Entonces la oración debe de ser, oiga, la vida devocional en oración después de Dios, porque a veces tenemos a la oración primero y después a Dios, lo cual es un error. Escúchelo, se lo voy a volver a repetir. La vida devocional en oración después de Dios, ¿está conmigo? Amén. En el creyente debe de ser una prioridad. ¿Pero después de quién? De Dios. No antes de Dios. Porque hay gente que son esclavos de la oración. Y si no oraron, se sienten carnales, se sienten mal. No. Si usted no puede orar, hermano, llega el momento en el que usted le va a decir, Señor,
gracias. Usted no se tiene que sentir condenado, porque Amén. si usted se siente Amén. condenado es porque usted no conoce, no tiene la confianza con su Padre. Sí, hermano. La vida devocional después de En Dios. oración. Ajá. Después de Dios debe de ser la prioridad o una prioridad en el creyente. Amén. Porque eso es lo primordial en nosotros, tener una vida devocional. Amén. ¿Qué es algo devocional? Algo que usted lo hace periódicamente, Amén. que lo hace continuamente. Amén. Y entonces la oración para usted no va a ser algo aburrido, Amén. va a ser un deleite. Así La es. oración no tiene que convertirse en un yugo, sino en algo grato, que usted puede hablar con mi Padre. Así es. ¿Verdad? Amén. Es algo hermoso orar así. Amén. Pero cuando es todo lo contrario, entonces hay problemas. Amén. ¿Lo alaba usted? Aleluya. Qué bueno, Señor. Ahí vamos ya entrando en materia. Alaba lo que le bueno. Entonces, hay cantidad de personas que por años han estado orando sin tener respuesta. Hay momentos de orar y hay momentos de que no hay que orar. Así es. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés está frente al Mar Rojo. Ajá. Detrás tiene un ejército. Amén. Y Moisés se tira de rodillas y empieza a orar. Y Dios le dice, ¿qué hace Moisés? Ujú. Levántate, extiende la vara. ¿Por qué clamas a mí? Ajá. Amén. Y el pueblo que marche. ¿Mm? O sea, ya le habían dado las directrices, ya sabía lo que tenía que hacer y el tipo comienza a orar. El típico evangélico, Confirmación. que sabe lo que tiene que hacer, pero para todo tiene que orar. Todo tiene que orar, como que no tiene cerebro para poder entender. Todo le pide a Dios en oración. No, no, no. Dios va a obrar en lo que es imposible, en lo que Amén. usted no puede hacer, pero lo que es posible es su tarea y mi tarea. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Amén. En nosotros hay cosas que usted no necesita orar, usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Dios ya le había dicho a él, extiende la vara y ¿qué va a pasar? Así va a abrir. ¿Y sucedió o no sucedió? Claro que sucedió. Pero Dios lo reprende y le dice, ¿por qué clamas a mí? Amén. Amén. Y nosotros estamos, insiste y insiste, Señor, mire Señor, este sí parece que es el papá de mis niños, Señor. Y Dios le dice, no. Y usted vuelve a insistir, Señor, echarle una miradita, yo creo que es que no lo viste bien. Y Dios dice, no. Entonces lo que usted quiere es que Dios le diga que sí, cuando Dios sabe que va a ser la peor decisión de tu vida. Pero usted insiste y insiste porque la respuesta de Dios es no. Amén. Alabe lo que le puede. Amén. Y entonces uno quiere insistir y dice, no, es que sí, la verdad siento el llamado aquí es. Y Dios dice que no. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o ir al fracaso? Tiene dos opciones. Amén. Amén. Entonces hay momentos que hay que orar y hay momentos que no es de orar, sino de creer, de tener fe. Por ejemplo, en la sanidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Orar? Orar y creer y darle gracias. Pero más que orar, creer. Porque si usted no cree, aunque ore, no va a pasar nada. Porque sin fe, Es imposible. pero usted tiene que creer. Primer paso, Isaías 53 dice que ya fuimos. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, no, continúe, después lo puede. Que por su llaga fuimos. No dice que vamos a hacer. Fuimos. Eso está en tiempo pasado. Si Él ya te sanó, ¿cómo tú le dices, Señor, si quieres puedes sanarme? Y te arrastra. No tiene cuerpo como el de nosotros, pero imagínate, Señor, ¿cómo? Repíteme la oración que estás diciendo, muchacho. Que si usted quiere, sáneme. ¿Usted cree que Dios lo quiere tener en desgracia? No. Pastor, una pregunta. Ahorita, el hermano le contesta. Sí, rápido un comentario. Yo pienso que muchas personas oran así por el pasaje de aquel leproso que hinca la rodilla y le dice si quiere. Pero no se ajusta. No, pero o sea, el asunto es no es así porque acuérdate que en ese momento Jesús vivió bajo la ley. Claro, pero no se ajusta a nuestro No, tiempo. exacto. Ajá. Por eso es lo que iba a decir, que no se ajusta. Porque Correcto. Jesús vivió bajo la ley para darle cumplimiento Amén. a la ley. Entonces, ellos no tenían lo que nosotros teníamos. Amén. Él no era, ni Moisés, ni ¿cómo se llama? Ni David,
ni ningún hombre, profeta, hombre del Antiguo Testamento, no tenían el privilegio que nosotros Así tenemos es, amén. de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso es que a Daniel con un ángel le mandaron la respuesta de la oración. Ahora usted y yo no necesitamos un ángel. Amén. El Espíritu que está en nosotros se comunica directamente con el Padre. Alabado sea el Señor, hermano. Poderoso Dios. Una pregunta. Si una persona está enferma y esa persona dice no creer, pero llega un creyente y ora por esa persona, ¿Dios lo puede sanar por medio de la fe del creyente sí, para claro que que se sí, glorifique claro que su sí. nombre, verdad? Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí puede pasar. Sí. Amén. Amén. Entonces, hermano, dijimos que tenemos que saber, cuando vamos a orar, saber, aquí viene un punto bien claro, ¿quién es el sujeto de la oración? ¿Quién es el sujeto de la oración? Les pregunto, ¿quién es el sujeto de la oración? O sea, ¿a quién le dirige usted la oración? A Dios. ¿Pero qué sabe usted del Padre? Bueno, usted, díganme los demás, ¿qué saben ustedes del Padre? Que está sentado en su trono, lleno de gloria. Que contesta la oración. Ajá. Que todo se hace por su voluntad. ¿Qué más? Que es el Padre de Jesús. ¿Con qué poderes cuenta el Padre? ¿Usted sabe eso? Que es magnificente. Porque, por ejemplo, si yo tengo a alguien que es poderoso, fortachón, que no ha perdido una batalla, y yo ando con él, yo voy a caminar. ¿Miren con quién ando? Cuidado, Sí, nos pueden meter con tengan cuidado, miren con quién ando. Amén. Pórtense bien. Pero si yo no conozco quién anda, yo ando como un chihuahuita, hermano, lleno de ruido, un gran miedo, por todo pánico. Las ventanas están moviendo, hermano, demonios entraron a mi casa. ¿Por qué? Porque no conoces al Dios. Y tú no sabes con el Dios con el que tú cuentas. Una viejita dijo, hermano, yo no tengo nada. No tengo casa, no tengo dinero, solo tengo a Dios. Y le dice el predicador, no, pues lo tienes todo. ¿Qué más quieres si tienes a Dios? Lo tienes todo. Amén. La viejita diciendo que no tenía nada. Y decía, el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Así es. Hermano, con lo mismo del hermano Yare, era similar la pregunta que le tenía, pero en este caso, cuando mi madre estaba falleciendo, mi hermano nos reunió a todos ya los últimos días, como una semana o 2 semanas antes de que ella falleciera, nos dijo de que ya no oráramos, que a Dios le había dicho a él que no iba a sanidad, porque ya mi mamá ya le había sanado 2 veces el Señor del mismo cáncer. Los doctores se miraban que el cáncer aparecía en el mismo puesto. El cáncer cuando vuelve a aparecer no aparece en el mismo puesto, le decían los doctores. Que eso era algo, pues, ¿me entiende? Que estaba fuera de las manos de ellos. Y cuando mi hermano nos dijo eso, todos no entendíamos que porque él, siendo cristiano, en entonces, servidor y todo ahí en la iglesia, nos decía que ya no oráramos, que ya era un no. Y después, pero lo que yo logré entender después, que mi madre, todo el tiempo, cuando antes de que falleciera, fue cuando ella, incluso ella misma nos decía que ella no quería la sanidad. Que ella lo que quería era que Dios, que yo había entendido que Dios se le iba a llevar, pues, cuando más cercanía tenía ella con Dios. Hay una cosa bien importante. Ella no recibió sanidad. ¿Por qué? Porque el que recibe sanidad no vuelve a padecer la misma enfermedad. No. Porque Dios no hace las cosas a medio. O Dios te sana o no te sana. Amén. No hay tal de un cuentecito, hermano. Yo tenía una muela que la tenía picada. Vino el Señor y me echó un relleno. O sea que Dios está en crisis porque te vino a rellenar la muela, porque no te puso una nueva. Ajá. Relleno te le puso, ¿y qué tal se le cae mañana ese relleno? Ajá. No, Dios no hace nada a medias, hermano. Amén. Dios lo hace todo perfecto. Amén. Todo perfecto. Entonces, esos casos hay mucho y sucede. Pero lo que pasa es que nosotros nos aferramos a un milagro y eso pareciera que ya está hecho, pero como el milagro realmente no aconteció, es nuestra fe que se aferra a eso. Y vemos resultados porque la fe mueve montañas. Pero cuando Dios hace un milagro, lo hace perfecto. Y esa persona se puede morir de cualquier cosa, menos de lo que Dios la sana. Eso es 100% verídico. Amén. Sí. Así es. Amén. Amén. Entonces, hermano,
tenemos que conocer todo esto y para que seamos efectivos en la oración. Así es. Amén. Cuando usted no conoce al sujeto de la oración, venimos, hermano, y nos presentamos a Dios con un montón de protocolos. Amén. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos? Por ejemplo, si usted viene, gloria, gloria, gloria. Te pasa media hora diciendo eso. ¿Qué dice Dios? Dice Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Entendiste lo que dijo eso? Nada. Ah, no, pero usted dice, 2 horas me tiré de rodillas. Gloria a Dios, porque he vencido. ¿Pero qué le dijiste a Dios? Nada. Vino un indito, llegó y dijo, Padre, te doy gracias por este día de bendición que me has regalado. Y me voy a sentar. Amén. ¿Quién lo hizo mejor? El indito que llegó. Amén. Y usted pasó toda la noche. Gloria. Aleluya. Amén. Así es. Dime. Cuando usted dijo que Dios, cuando usted dijo que Dios dijo, estaba haciendo, yo, si la persona hubiera dicho, nada, Repitiendo estaba. ¿Qué es lo que Dios dijo? Ok. Entonces, eso, hermano, tenemos que conocerlo. Y lo que él está diciendo, hay una cosa que en la iglesia se usa mucho, que son las muletillas. ¿Cuáles son las muletillas? ¿Quién sabe qué son las muletillas? Palabras repetitivas. Amén. Aleluya. Entonces el creyente está, gloria, aleluya. Y empieza, alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza. Precioso, precioso. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y le tiran unos 3 lengüetazos y dicen, gloria a Dios. ¿Qué oración más poderosa? ¿Poderosa de qué? O como el que vino a predicar y está predicando y a media predicación empieza a hablar en lengua y la gente ignorante dice, qué poderoso mensaje. ¿Cuál poderoso mensaje? Así es. Totalmente desfasado. Amén. Eso es no conocer la palabra. Amén. ¿Cuál es el sentido que yo me ponga a hablar en lengua? Si ustedes hablan mi idioma, ¿para qué hablo en lengua yo? Así es. Si el hombre al que se le reveló eso dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero en la congregación yo prefiero hablar 5 palabras Con sentido. que 10,000. Sin sentido. Y hay personas que hacen uso de la oración y a la misma vez de rituales que dicen hagan esto después de la oración. Y no sé qué. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Eso es no conocer, hermano. Pero, ¿dónde está la iglesia? Que debería estar aquí aprendiendo. Amén. Ah, ¿dónde estamos nosotros? No, es que a mí me da flojera. Pero siempre vas a cometer los mismos errores. Y vas a seguir en lo mismo por no esforzarte y aprender de la palabra. Así es. Porque ¿cómo tú puedes hacer efectiva tu oración si tú ni siquiera sabes al Dios al que le estás adorando? Así es. Qué bueno es el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Y eso pasa también en la predicación. Hermano, gloria a Dios, aleluya. La palabra dice, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Que Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Ay, gloria a Dios. Ya me va a caer. No es cierto. Y entonces comienza, hermano, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y entonces la gente comienza, hermano, a llenar un espacio, una muletilla para llenar el espacio que quedó. Pero cuando usted se preparó, usted dice, wow, ya pasaron 12 minutos, 13 minutos, media hora, gloria a Dios. Amén. Pero cuando no es así, usted dice, gloria a Dios, aleluya, santo precioso. La Biblia dice, verdad, verdad, que la gloria de Dios, verdad. Entonces, verdad, pero nosotros, gloria a Dios. ¿Usted habla así? ¿Así habla usted? Pero ¿cómo nos cuesta dejar eso? Porque así aprendimos. Amén. Y usted está aquí en el púlpito y la gente cree que es que uno se burla. No, hermano, es que usted tiene que entender que si usted va donde hay gente preparada, usted no puede llegar con ese montón de bultos a predicar. No le van a recibir el mensaje. ¿Por qué Dios los lugares de prestigio a quien envió? No fue a Pedro. ¿A quién envió? A Pablo. Porque Pablo era un tipo preparado. Podía codearse con aquella gente que estaba en eminencia. ¿Por qué no mandó a Pedro? ¿Por qué? Porque no estaba preparado para esa gente. Así es. Usted tiene que prepararse. Amén. 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 Sí, amén. Que no se vale que usted esté predicando, hermanos, y quiero contarles parte de mi vida. ¿Quién te dijo que contaras parte de la vida? Amén. Predica la palabra. Amén. ¿Ah? Sí,
¿Sí, amén? O si te dijeron, hermano, venga a contar su testimonio, entonces denlo. Pero si no le dijeron, predica la palabra. ¿Qué quiere la gente? Palabra. Palabra. ¿Y qué va a llevar usted? Palabra. Sí, amén. ¿Qué le interesa a la gente lo que le pasó a usted? Gloria a Dios, que ya Dios lo sanó, lo libertó. A su nombre, gloria. Amén. Anda dando vergüenza ya. No. Amén, así es. Vaya y predique la palabra. Predique la verdad de Dios, hermano. Todo tiene su tiempo. Pero si llenamos el espacio que nos queda de puras muletillas, entonces la gente dice, wow, ¿y esta gente qué dijeron? Así es. Amén. Señor, vengo ante ti por tu sangre, sangre roja, sangre carnecida, que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ese es el protocolo que hacen todos los evangélicos. ¿Usted cree que es necesario eso? No, no es necesario. Si Él es tu padre, ¿cómo te va a llegar? ¿Cómo el hermano Roberto llega delante del hermano José hablándole así? No, le va a quitar la faja y le va a pegar unos dolos. ¿Qué te pasa? ¿Ah? A mí háblame claro, ¿qué es lo que querés? Y lo mismo dice el Señor, bueno, ¿y este qué es lo que quiere? Ya tiene media hora ahí tirado y no se sabe qué es lo que quiere. Decí qué es lo que querés. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Eso nos pasa a nosotros como iglesia porque nadie nos enseñó a orar. Cometemos esos errores y después lloramos. Bien, hermano, yo estoy orando, tengo 3 meses, 1 año de estar orando y Dios no me responde. ¿Y cómo te va a responder así, hermano? Se va a morir usted orando y Dios nunca le va a responder. Ya les he contado de una viejita que llegó alguien a orar por ella. Y de la viejita, yo estoy así porque Dios quiere tratar con mi familia. Dios, esta es la voluntad de Dios que yo esté enferma. Pero ore por mí, le dice el predicador. Entonces, no, yo no puedo orar por usted. Dice, pero ¿cómo? Pues si es de la voluntad de Dios y Dios te sana, yo te saco de la voluntad de Dios. Mejor muérase así enferma. Amén. Así es. Si te dice que es de la voluntad de Dios, muérase. Amén. No pide oración. Así es. Usted entendió que es la voluntad de Dios, muérase. Y va a ser una héroe para Dios. Eso es no entender el propósito de Dios en nuestra vida. Dios no quiere tenerte enfermo. Dios quiere sanar. De hecho, ya te sanó. Amén. Pero el no conocer la palabra nos lleva a decir cosas, hermano, que no tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando. Dicen amén. Amén. Sí, prepárese. Prepárese. Yo soy misericordioso con ustedes, los que predican aquí. Nunca les he dicho de esas cosas. Pero es bueno, cuando usted empiece a predicar, ponga a alguien que lo grabe, grábame. Quiero ver hasta el parado 40, 35, 24 que yo tengo ahí. ¿Qué porte tengo? Que nosotros hablamos, pues sí, hermano, la palabra de Dios dice, va. ¿Ah? No, hermano. Con autoridad del cielo, de lo alto. Es decir, ¿y a este de dónde lo sacaron? Este es diferente a todos los que han venido aquí. ¿De dónde viene este tipo? Ya, señora, ¿de dónde vino? ¡Wow! Amén. Pero hay que hacerlo, de verdad, hermano, porque el beneficiado es usted. El beneficiado es usted. ¿Para qué se le enseña esto? Para que usted aprenda. Amén. A veces da pena decir que somos evangélicos. Hay un montón de gente, hermano, haciendo unas atrocidades terribles, que da vergüenza. Sí, amén. Sí. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Amén. No saben cómo clamarle al Dios eterno. ¿Le han enseñado a usted cómo orar? No. Nosotros le hablamos a Dios como caiga. Alabe lo que le puede. Gloria a Dios. Ya se nos fue el tiempo. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios no quiere que caigamos, hermano, en vanas repeticiones. Amén. Ni que estemos haciendo el show. Amén. Haciendo el show. Usted no tiene que pegar los grandes gritos para que lo escuchen que está orando. Amén. Así es. Alguien dijo, un silencio dice más que 1000 palabras. Sí. Amén. Usted va a decir, Padre, aquí estoy. Y el otro está calladito. ¿Se recuerdan del fariseo y el publicano? Amén. Bueno, estaba gritando, Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ni siquiera como este que está aquí. Yo sí doy diezmo, yo sí ayuno, y empezó a hablar él solo. Pero el otro dice que no quería ni levantar su cabeza. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos creen ustedes que salió justificado?
Ahora hay momentos que está bueno, hermano. No pasa nada si usted va a elevar la voz. No hay ningún problema. Pero no podemos caer en ese terreno, porque cuando la iglesia, ¿se recuerdan en el local donde estábamos? Uno pasa, hermano, y te escucha que eso se llama algarabía. ¿Qué es algarabía? Cuando todo el mundo hace un solo relajo, una gran bulla. ¿A qué Dios le estarán adorando esta gente? En ese terreno cayeron los profetas de Baal. Ya lo vamos a estudiar. Cayeron los profetas de Baal en ese terreno, en donde tenían que cortarse, gritar y hacer un montón de locuras para que el Dios de ellos les escuchara. El Dios de nosotros no está sordo. El Dios de nosotros vive y permanece con poder. Él responde, hermano. Amén. Él responde. Y si Él responde, yo estoy seguro que si usted le clama de la manera correcta, usted va a recibir respuesta a su oración. Sí, amén. ¿Estamos claros? Sí, amén. Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Padre, te doy gracias. Porque sé, Señor, te doy gracias porque a veces me escuchas. No sé qué va a pasar hoy, pero de todas maneras. Esa no es la oración. Y así oramos nosotros. Sí. No estoy seguro de este paso, Señor, pero lo pongo en sus manos. Señor, voy a hacer esto, sé que no es tu voluntad, pero de todas maneras le pido porque ya lo decidí. Qué chulada, dice Dios. ¿Ah? O como cuando usted dice, Señor, llévame en tus manos, voy a salir de este estado y las llantas, hermano, ya a punto de explotar, y usted pidiéndole a Dios, y guárdeme, Señor, y se le explota una llanta. ¿Qué pasó? ¿Dios no lo guardó? Entonces todos le queremos echar la culpa a Dios. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Y aceptar nuestra responsabilidad es parte de conocer que nosotros, hermanos, nos equivocamos muchas veces y que ni Dios ni el diablo tienen la culpa de muchas cosas que nos acontecen a nosotros, sino que nosotros somos responsables de las cosas que nos pasan muchas veces. Un rapidito, el no conocer a Dios nos lleva a veces, le faltamos al respeto a Dios hasta cuando le oramos. Yo recuerdo que iba con un hermano ahí en California y empieza, Señor, concédeme que encuentre un parqueo, Señor, como que si Dios es valiente parqueo. Eso lo tengo que buscar yo. Entonces, y yo me le quedo bien, después hablé con él, pero ese mismo hermano decía, Señor, mira esta llaga podrida, mira este gusano de maguey. Entonces, y lo que Dios hizo, ¿dónde quedó el sacrificio? Eso eras, ahora eres un rey, un sacerdote, un príncipe. Así es. Amén. Entonces, hermano, eso es muy importante, entender quiénes somos, qué podemos, qué se nos ha entregado. Es muy importante conocerlo. Una oración tiene sentido cuando se dirige a Dios o te diriges a Dios como Padre. Amén. Esa oración se volverá efectiva. Hay diferentes tipos de oración. Los principios a cumplir en la oración es importante conocerlos. ¿Sí? Hay que conocer los principios. ¿Por qué yo clamo y Dios no responde? ¿O por qué yo clamo y Dios sí responde? Amén. Entonces hay que conocerlo. Si no lo conocemos, va a ser muy difícil. Vamos a ir el tiempo avanzó ya, pero como está lloviendo, ustedes no se quieren ir, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué será que muchas veces nosotros nos sentimos huérfanos y gritamos pidiendo a Dios la respuesta a nuestra oración? ¿Cuántos quisieran que su oración sea contestada? ¿No se han frustrado alguna vez ustedes? Orando y no pasa nada. Cuando usted está orando y no pasa nada, deténgase, deje de orar. Analice su vida y diga, no, yo estoy mal aquí. Dios nunca va a estar mal. Así es. El que puedo estar desubicado soy yo. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amén. ¿Saben que Dios es soberano? Sí, pero ¿qué es soberanía? ¿Que Dios hace lo que le da la gana? No. Porque hasta eso hay que conocerlo. Hay gente que dice, Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Mentira. Dios tiene unos estatutos que Él mismo ha hecho y Él se sujeta a esos estatutos. Así es. Por eso el día que usted caiga en uno de esos hoyos, siendo consciente, ni Dios te puede sacar de ahí. Amén. Ni Dios. Así es. Por eso es que hay que conocer esos principios. Sí, amén. Santiago 4,
versículos 3 y 5. Ya que los veo ustedes que habían venido. Este castigo va a ser por aquellos que no hicieron la tarea, así que vamos. Santiago 4. Capítulo 4. Versículos 3 al 5. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ajá, pero ¿qué dice? Pedís. Y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Pedís y no recibís. Porque pedís más. Amén. Amén. Así es. Pastor, ¿cómo me puede interpretar algo que me sucedió a mí? Yo estaba enfermo y entonces estaba trabajando ese día, pero ya no soportaba yo el sudor en mi... el sudor era como ácido en mi cara. Entonces me metí a un cuarto y empecé a orar. Y le dije, Señor, voy a hacer un pacto contigo en esta hora. Y empecé a decirle muchas cosas. Cuando terminé de orar me salí y encendí un radio que estaba ahí. Y en ese mismo momento empezó un pastor a predicar. Y dijo, hermano, en este momento voy a predicar de los 7 pactos de Dios con el hombre. Porque es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Entonces, ¿será que Dios me escuchó la oración o era una coincidencia? Bueno, es una coincidencia, pero también, vuelvo y le digo, lo que muchas veces a nosotros nos ayuda es la fe que depositamos en las circunstancias que tenemos. Aunque es una oración, usted la hizo desesperado, me imagino, por la situación que tenía. Aunque estaba mal el decir yo voy a hacer un pacto contigo. El hombre no está en la capacidad de hacer un pacto con Dios, es Dios quien decide. Pero, vuelvo y le digo, muchas veces Dios entiende qué es lo que estamos tratando de decir. Y Él responde a nuestra oración, porque la fe es la esencia de todo milagro, es la fe. Entonces, no dudamos que Dios haya intervenido ahí por la fe que usted depositó en creer que Dios podía hacer ese milagro y la confirmación de lo que la persona estaba predicando. Así es. Correcto. Así es. Porque así es como Dios obra. Amén. Dios muchas veces nos confirma la bendición que ha traído a nuestra vida. Amén. 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 Bueno, preguntas, hermanos. Aportes ya para cerrar. Yo solo quería hacer un comentario que cuando nosotros oramos con un propósito definido para la obra del Señor o para que Dios sea glorificado, Dios va a responder, porque vemos en Hechos 4:11 la oración que ellos hicieron era con el propósito de seguir predicando y que Dios siguiese haciendo milagros mientras ellos predicaban, porque ellos le dieron miedo a sus amenazas. Entonces Dios les respondió porque estaban pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que su palabra siga siendo predicada. Pero aún así, hay momentos en los cuales Dios cambia, como lo que estuvimos estudiando. Sí. Dios le dijo a aquel hombre que no era tiempo de ir a esos lugares. Entonces, por eso es que uno tiene que conocerlo. Amén. Porque ¿qué hacemos nosotros cuando la respuesta es negativa? Ese es otro problema. Nosotros siempre creemos y queremos que Dios nos diga sí a nuestra petición. Pero no siempre será esa la respuesta. Entonces, cuando la respuesta sea fiable o lo que yo quiero, gloria a Dios. Y cuando Dios diga que no, gloria a Dios también, Él sabe por qué. Yo no conozco el futuro, Dios sí lo conoce. Amén. Entonces, eso es muy importante, el poder entenderlo y conocerlo. Fíjense que cuando Daniel, en el capítulo número 9, dice desde el momento que propusiste a orar, la oración llegó desde el momento, pero la respuesta se la envió. A lo que entendí. Pero ahora eso no pasa. Bendito Dios que nosotros estamos en una dispensación totalmente diferente. Amén. Amén, hermano. Amén. Claman los justos
¿Usted cree que Dios oye? Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Pero ¿por qué no hay respuesta entonces en la oración que hacemos? Si Él oye. Estoy orando mal. O no estoy en obediencia. Es que a veces oramos, pero no tenemos fe en lo que estamos orando. Dice que el diablo está en astuto. Muchas veces nosotros estamos orando y no pasa nada. Y a veces el diablo mismo viene y te tira un dardo. Ve donde el brujo. A ver, mira fulana, ahí le fue bien. Ajá. El diablo, hermano, y tú aquí en la iglesia con una gran Biblia y el diablo te dice, ve donde el brujo y ya vas a ver. Y si hay algo que el enemigo hace es poner en duda el poder de Dios. Pero cuando usted conoce a su Dios, usted sabe esperar. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero hay respuestas inmediatas que la iglesia ha dejado de verla. Ha dejado de verla. Sí. Cuando la porción que todos, la mayoría trajo, que dice que el sol se detuvo. El sol no se detuvo. Eso es lo que el narrador vio, pero el sol no se puede detener. Fue más grande el milagro. Se detuvo todo el globo terráqueo. El sol está estático. El sol no se mueve. La tierra es la que se mueve. ¿sí? Entonces Dios hizo un milagro tan poderoso que no fue el sol, sino toda la tierra. Y se cree que al detener la tierra de esa magnitud, todas las cosas que hay dentro del planeta Tierra, si hubieran hecho, hermanos, un tornado, hubiera hecho un solo relajo. Pero no sucedió. Por eso el milagro es grande. Porque Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Y científicamente se ha comprobado que hace falta ese día. Ajá. Hay un hueco en la Un día y historia. medio. Un día y medio. Hace falta. Entonces, creer en el Dios nuestro es algo especial. Pero hay que aprender y entender cómo es que funciona. Sí, amén. Porque entonces es que usted va a ser efectivo. Si usted compra una máquina y no sabe cómo operarla, usted solo se puede matar. Así es. Y le ha pasado a mucha gente. Ajá. Sí, señor. Sí, entonces. Amén, hermano. Sí. Amén. Si usted compra una escopeta y Sí. por apuntar por el otro lado se la pone en el cuello, adiós. Ajá. Sí, señor. Hay que aprender. ¿Hay un manual o no? Sí. ¿Pero lo conoce usted al Dios que adora? Amén. Amén. ¿O es como aquello que dijo, de oídas? Ahora mis ojos te ven. O este pueblo de labios me honra, pero su corazón. No seamos de esos nosotros. Amén, no seamos de eso. Amén, hermano. Amén. Qué bueno es el Señor. Sí, amén. Ya nos vamos, hoy sí. Ahí lo vamos a dejar por ahora. Léase Daniel capítulo 9. Todo el capítulo, por favor, pero cero excusas que vengan. No, que Tarea. a mi Biblia se le perdió la página, que quién sabe qué, no, nada. Capítulo 9. Que me dormí, tiene toda una semana, hermano. Amén. Toda una semana para prepararse. Capítulo 9, libro de Daniel. Y no se vale que me digan, los mismos versículos de la hermana traigo yo. Pues sí, el mismo. No me vaya a decir usted, los mismos versículos que dijo la hermana son los que encontré yo. Pues sí, el mismo capítulo 9. Sí. Sí. Santo. Gloria a Dios.